Hola, buenos días a todos. Voy a... Mi nombre es Enrique Fernández Cara y soy profesor de la Facultad de Matemáticas y miembro del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y me he apuntado a esta actividad en la que con mucho gusto voy a intentar presentar algunos aspectos de las matemáticas que yo creo que os pueden interesar, sobre todo dirigidos hacia las posibles ayudas que pueden prestar las matemáticas en un buen número de actividades, en un buen número de acciones científicas, más o menos complicadas, pero científicas. Bien, la pregunta es lógica, o sea, ¿qué se puede hacer? Mucha gente entiende, aparte de conseguir un dolor de cabeza, porque como vamos a ver y como ya en realidad sabéis, si se quieren hacer cosas con matemáticas hay que pensar, hay que darle vueltas a lo que tiene uno delante, no se puede actuar con las matemáticas, vamos, yo por lo menos no conozco a nadie que sea capaz de hacerlo de una forma automática. No es un trabajo que le salga a uno de manera automática, sino que hay que pues eso, reflexionar y pensar y concatenar ideas, hacer cálculos, luego volver a concatenar ideas, en fin, un dolor de cabeza. ¿Para qué queremos aprender matemáticas realmente? Bueno, pues por un lado, vamos a ver hoy que pueden ser útiles las matemáticas para resolver problemas que son sencillos, pero útiles, pero muy útiles. También para comprender qué criterios hay que adoptar en un momento determinado cuando hay que tomar una decisión que no es trivial, que no es sencilla. Y también, si da tiempo, veremos también que las matemáticas van a sirven para resolver, para dar respuesta a cuestiones complejas, que con origen en la ciencia y en la ingeniería. En fin, aquí hay 9 puntos, esta transparencia, en donde, bueno, pues de menos vamos a ir viendo en un orden creciente de dificultad una serie de posibilidades que poseen las herramientas matemáticas y que espero que os sirvan de estímulo y de motivación para poder dedicaros de alguna forma a intentar comprender el comportamiento, los argumentos, incluso las técnicas matemáticas que os están enseñando. Voy a empezar por un problema aparentemente sencillo, pero vais a ver que útil. Se trata de responder, mejor dicho, a esta pregunta. ¿Cuántos colores colorear? ¿Cuántos hacen falta? ¿Hacen falta 6? ¿Hacen falta 5? ¿Menos colores? Que ahí tenéis un mapa en blanco y negro, un mapa en donde las naciones están coloreadas todas de gris. Bueno, si queremos distinguir bien una nación de otra, pues tenemos que poner colores y claro, la regla básica es que los países que tengan una frontera común no tengan el mismo color, tengan colores distintos. Bien, ¿cuántos colores hacen falta para estar seguros de que el mapa está bien coloreado? Es decir, que no coinciden los colores de dos países limítrofes. ¿Cuántos colores hacen falta? Ahí vamos a ver ahora otro mapa en donde, bueno, esto es África, ocurre lo mismo, un montón de países con unas fronteras, como estáis viendo, bueno, con un cierto desorden que mezcla de una manera o de otra la, la frontera común y bueno, hace falta colorear para poder distinguir bien los países.
Bueno, pues hay un resultado matemático que, en fin, que hay que probar con una cierta técnica complicada, no es nada sencillo, que dice que para crear un mapa bastan 4 colores. Y eso lo podéis comprobar en todos los mapas existentes e inventados. Con 4 colores siempre es suficiente para colorear un mapa. Fijaros que aquí, en realidad, con 3 colores es ya suficiente para colorear una buena parte del mundo. Solo hay algunos lugares, algunos países, aquí vemos algunos en África y otros en América del Sur, donde para poder colorear bien hace falta un cuarto color, que es el azul celeste. Y lo mismo ocurre aquí, en esta transparencia, en esta figura, donde veis que 4 colores son más que suficiente, incluso si descendemos al detalle, para colorear el mapa. Bueno, este es un mapa de Estados Unidos que estos días ha estado bastante que son 50 y tantos en Estados Unidos se pueden distinguir en un mapa con 4 colores. Bien, ese es un primer resultado geométrico, de tipo geométrico, que veis, para el que, bueno, ha hecho falta usar las matemáticas para decidir cuántos colores hacía falta para algo realmente útil, que es saber colorear un mapa. Vamos a ver ahora una cosa también relativamente sencilla, pero con un nivel de dificultad un poquito más alto. Se trata de un problema conocido con el nombre del problema de los puentes de Königsberg. Este es un problema que se planteó hace ya mucho tiempo en una ciudad llamada Königsberg, que ahora mismo recibe el nombre de Kaliningrado, que en realidad es una ciudad en ruinas, una ciudad que existe, en donde un río, que es el que estáis viendo ahí, hacía una serie de recovecos de manera que dividía la ciudad en varios trozos. Ahí está esquematizado, está esquematizada la situación. Entonces, bueno, lógicamente los habitantes de la ciudad querían saber cómo moverse de manera que, en fin, que sus trayectos fueran lo más cortos posibles para ir de un lugar a otro. Y se planteó un problema que es el que estáis viendo formulado ahí. El problema consistía en responder a esa pregunta. ¿Se puede recorrer un camino que empiece y acabe en el mismo punto, pase por todas las orillas, por todas las partes, digamos, de la ciudad, y por cada puente una única vez? O sea, imaginemos a alguien que quiere ir a correos, a la compra, y luego, bueno, pues a tomarse una cerveza en un bar. Entonces, bueno, pues quiere ir a varios sitios distintos y quiere salir de su casa y volver a su casa. Y claro, lo quiere hacer atravesando cada puente, pasando por cada puente una única vez. ¿Es posible hacer eso en una situación como la que estáis viendo? Bien, este problema fue resuelto por grandes matemáticos del pasado, del siglo XVIII, para muchos el más grande que ha habido, aunque en fin, eso es siempre discutible, y fue resuelto de manera negativa, es decir, Euler demostró que no es posible hacer eso, que no es posible encontrar un trayecto que salga de un punto y vuelva al mismo, pase por todas las zonas en las que está dividida la ciudad por el río y atraviese cada puente una única vez. Hizo una demostración rigurosa de que no es posible hacer eso. Es posible relajar de alguna manera el problema y resolver cuestiones que son más sencillas. Pero no es posible encontrar un camino que haga lo que hemos dicho antes. En realidad, ese mismo problema o problemas parecidos se pueden plantear con geometrías no tan complicadas, por ejemplo, con
las situaciones que estáis viendo aquí en esta transparencia. Vamos a ver, incluso nos podemos preguntar por cosas un poco más sencillas o aparentemente un poco más sencillas y ver que también son difíciles de contestar. O sea, en esta situación, en la situación de la izquierda, en la situación del cuadrado de la izquierda, nos podemos preguntar si se puede dar una respuesta positiva al mismo problema empezando y terminando en puntos distintos. O sea, es posible pasar por todos los puntos de manera que cada trayecto se realice una única vez. En este caso, comenzando y terminando por un punto distinto. Bueno, pues curiosamente, para una geometría como la de la izquierda, la respuesta es que no. Y para una geometría como la de la derecha, la respuesta es que sí. O sea que como veis, el problema no es nada sencillo, a pesar de que pueda ser útil darle una respuesta positiva o negativa, según el caso, a la pregunta. Bien, hemos hablado entonces de problemas geométricos. Ahora vamos a hablar de una cosa un poco distinta, pero vamos a hablar de problemas o bien sencillos o bien un poco más complicados que tienen que ver con el manejo y la comprensión de los números. Fijaros, vamos a empezar por mirar esta tabla. Y yo os digo lo siguiente, si pensáis en un número, y me decís en qué tablas está, yo os puedo decir cuál número es. Es algo que en esta situación podemos resolver. Por ejemplo, vamos a ver, Esperanza Martín, que está conectada, va a pensar un número. Y ahora, a través del chat, me va a decir, si es estable, a través del chat me va a decir en cuál o cuáles de los cuadros que hay aquí está ese número. No me va a decir el número, pero me va a decir a través del chat en cuál o cuáles de estos cuadros que hay aquí está el número. Y vamos a decir que los cuadros están numerados de izquierda a derecha y de arriba a abajo. O sea, el verde es el 1, el violeta es el 2, el azul es el 3, y abajo tenemos el naranja, que es el 4, el rojo, que es el 5, y el marrón, que es el 6. Entonces, le pido a Esperanza Martín, por favor, que me diga en qué cuadros está el número que ha pensado. Bien, Esperanza Martín no me responde. Bueno, vamos a ver. Imaginemos por un momento que el número es el 22. O sea, imaginemos que es el 22, el que ha pensado Esperanza Martín. Aquí no, en este cuadro no está, porque aquí pasamos del 19 al 21. A la izquierda no está. En el cuadro número 2 sí está. Vale, apuntamos mentalmente el cuadro de la izquierda, el cuadro del centro, perdón, el que lleva el número 2. En este tercer cuadro también está. Aquí vemos el 22. O sea que ya tenemos el cuadro número 2 y el cuadro número 3. Aquí hemos pasado del 14, 15 al 24, luego tampoco está. Bien, aquí no. Aquí sí está. O sea, ya tenemos el cuadro número 2, el cuadro número 3 y el cuadro número 5. O sea que 2, 3 y 5. Y aquí por último, pues tampoco está. Vemos que el número más pequeño que hay es el 32, luego tampoco está. Así que tenemos que el número era el 22
aquí los cuadros son el 2, el 3 y el 5. Bien, y ahora yo os digo lo siguiente. Vamos a darle a este cuadro el número 1, a este otro el número 2, a este el número 4, que es 2 por 2, a este el número 8, que es 2 por 2 por 2, a este el 16, que es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. Y a este, por último, el número 32, que es otra vez multiplicado por 2, un factor todavía más de 2. O sea que recordemos que el número de 22, y aquí hemos, en el cuadro de medio de arriba, hemos asignado el número 2, en el siguiente hemos asignado el número 4, ¿vale? Aquí era el 8, el siguiente era el número 8 y el otro es el 16. O sea que tenemos que 3 números han salido. Son el 2, el 4 y el 16. Y fijaros, 2, 4 y 16 es igual a 22. O sea, sabiendo yo cuáles son los cuadros y asignándoles esos números que he dicho, sumándolos, acabo encontrando que el resultado es igual al número que habéis pensado. Podemos ver que es 6, del 1 al 60, que es el mayor número que hay aquí. Con este método seríamos capaces de averiguar cuál es el número y bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, pues tiene una explicación que, en fin, que no vamos a dar aquí porque sería relativamente compleja, pero tiene una explicación, ese método, que nos sirve para averiguar el número simplemente sabiendo en qué cuadros están, una vez que los números se han ordenado de esta manera. Otro problema un poquito más complicado, en realidad un problema de los que nosotros llamamos problemas abiertos. O sea, y ahora diré qué es eso. Es lo que se llama la conjetura de Collatz. Collatz fue un matemático recientemente fallecido, un matemático alemán muy famoso, un matemático del siglo pasado y de comienzo de este siglo, que fue capaz de desarrollar unas técnicas numéricas para problemas complicados. Este es un problema que se puede enunciar de manera sencilla y bueno, es un problema que nadie ha sabido resolver. Él lo enunció, él lo presentó y nadie ha sabido resolver. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir un número, por ejemplo el 17, y vamos a crear una serie a partir de ese número con la regla siguiente. Cuando tengamos ese número, el siguiente va a ser la mitad si el número es par y 3 veces el número más 1 si no lo es. O sea, en el caso del 17, por tanto, será 17 por 3, que es 51, más 52, porque 17 no es par. Bien, una vez que llegamos al 52, como es un número par, decimos que el siguiente es la mitad. La regla es que si el número es par, el siguiente es la mitad. Bueno, pues como 52 es par, la mitad es 26. 26 es par, la mitad es 13. Ya no es par. Luego el siguiente va a ser 3 veces 13 más 1. Eso da 40. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, seguimos esta regla. He elegido un número cualquiera. Seguimos esta regla para ir. Bueno, pues sea cual sea el número del que parta, siempre acabaremos en 1. Eso es lo que dijo Collatz. Collatz dijo, conjeturó, en realidad sin demostración, conjeturó que fuera cual fuera el número de partida, y aquí lo hemos comprobado con el 17, acabamos siempre en 1. Bien, y nadie ha sabido demostrar que eso sea verdad. Nadie ha sabido demostrar que eso es cierto. Pero se cree que es verdad porque se ha comprobado que lo es para números, hasta números muy grandes, hasta números con muchas cifras. Con números del orden de 2 elevado a 100 o parecido, 2 por 2 por 2 por 2, 100 veces,
hasta números de ese orden de magnitud, se sabe que esa propiedad es cierta, que siempre se acaba en 1. Pero nadie ha sabido probar que es cierto siempre para cualquier número. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos, los matemáticos llamamos un problema abierto. Es un problema que está enunciado y para el que nadie todavía ha sabido encontrar la solución. En realidad, no hay ninguna demostración rigurosa de que esa afirmación de que siempre acabamos en 1 es una afirmación correcta. No hay una demostración. Nadie sabe probar hoy día que eso es cierto, pero se cree que es verdad. Bien, voy a terminar esta parte de la charla que se refiere a números con un problema todavía más difícil, en realidad un problema mucho más difícil. Un problema que surge en criptografía. Vosotros sabréis que la criptografía, es decir, esa ciencia que permite transmitir información criptada, es decir, codificada, escondida para el que no conozca los códigos, la criptografía tiene hoy día muchísimas aplicaciones y es una ciencia de gran importancia porque en el mundo comercial para los distintos agentes, para las empresas, es esencial para los países también, transmitirse mensajes que no entiendan agentes externos. Entonces hay que transmitir mensajes criptados. Bueno, pues para transmitir mensajes criptados, algo enormemente útil son los números primos grandes. Un número primo es un número que no tiene divisores, que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, el 5 es un número primo. El 17 es un número primo. El 18 no, porque el 18 es divisible por 3, por 2, aparte de el mío y la unidad. Entonces, es muy interesante, si se quiere encontrar un código criptográfico útil, es muy interesante disponer de primos grandes, de números primos que sean muy grandes. Y de hecho, que yo sepa, el número primo más grande que se ha encontrado hoy día es este que está aquí escrito, 2 elevado a 82 millones, etcétera. O sea, 2 por 2 por 2 por 2, todo este número de veces, 82 millones de veces, menos 1. Este número es el que se sepa, que yo sepa al menos, el número primo más grande que hoy día se conoce. Es un número que tiene casi 25 millones de cifras. O sea, es un número enorme. Nada más escribirlo, hace falta para escribirlo un número enorme de cifras. Pero es muy útil en criptografía. Bien. Para hallar números primos, se sabe desde hace ya algún tiempo que hay un resultado muy difícil de probar, que es este. Es lo que se llama la hipótesis Riemann. Es un resultado que dice que una determinada función, la función llamada z de Riemann, solamente se anula en determinados puntos. O sea, yo creo que si presento esta gráfica, yo creo que se entenderá mejor. Si solamente tiene ceros, solamente tiene elementos, raíces que hacen que la función valga 0 en los puntos que están señalados. Puntos que están sobre este eje hacia la izquierda, que son pares negativos, y puntos que están sobre este otro eje. Eso es lo que se cree, que no hay ningún punto donde se anula, aparte de los que están aquí señalados, en fin, y muchos más que van en la misma dirección de los ejes que están ahí pintados. Bien, eso es lo que se cree, pero nadie ha sabido probarlo. Eso es lo que se llama la hipótesis de Riemann, que es otro problema abierto, otro problema
que desde el año 1859 permanece abierto, es decir, nadie ha sabido resolverlo, nadie ha sabido demostrar que lo que acabo de decir es verdad. Y es un problema de gran dificultad hasta el punto de que está en una lista de problemas, llamada la lista de los problemas del milenio, que fueron formulados en el año 2000 y que, bueno, si sois capaces de resolver, bueno, pues recibiréis en premio $1 millón. O sea que es un problema de gran dificultad, un problema famoso, al que mucha gente ha dedicado sus esfuerzos hasta el momento sin una respuesta total satisfactoria, pero, insisto, un problema que está en una lista formulada en el año 2000, en donde las soluciones se premian, cada una con $1 millón. Volveré dentro de un rato a esa lista, a hablar de esa lista, de la lista de los problemas del milenio, donde hay un premio suculento para cada una de las soluciones posibles. Pero bueno, que quede en vuestra memoria que resolver este problema matemático muy difícil, insisto, sería muy útil desde el punto de vista de las aplicaciones porque tendría utilidad, gran utilidad en criptografía. Y bueno, como he explicado antes, esa es una actividad como político. Fijaros, para haceros una idea de cómo son los números primos grandes, aquí estamos viendo en el eje horizontal los años más recientes, 1960, 1970, 80, y en el eje vertical estamos viendo el número de cifras que tienen los números primos más grandes encontrados estos años. O sea, veis que, por ejemplo, en 1970, el número primo más grande que se conocía tenía 10 elevado a 4, es decir, 10.000 cifras. Era un número de unas 10.000 cifras. Mientras que hoy día, en el año 2010, se ha avanzado muchísimo y hemos llegado a números de más de 10 elevado a 7, es decir, 10 millones de cifras. Hemos visto que el récord ahora mismo está en un número que tiene más de 10 millones de cifras. Todo esto, todos estos números que han sido los números primos más grandes a lo largo de los años, han dado lugar en criptografía a códigos que luego se han ido utilizando y han permitido que la información comercial o la información política fluya entre países o entre empresas y que los negocios se puedan llevar a cabo sin injerencia de extraños, sin evitando espionaje y evitando problemas graves. Bien, voy a presentar ahora otro problema de naturaleza totalmente distinta, en donde también las matemáticas tienen algo que decir. Se trata del proceso de elección de representantes democráticos. Vamos a ver, cuando hay que elegir entre dos representantes, bueno, la cosa es sencilla. Si hay un número de votantes, por ejemplo, en este caso estamos hablando de 15 votantes, si tuviéramos que elegir entre dos candidatos, pues la elección es sencilla. Aquel candidato que se lleve más votos es el que, lógicamente, desde una óptica democrática, debe ser candidato. La cosa es mucho más complicada si hay que elegir entre tres candidatos, como vamos a ver ahora. No es tan sencillo. O sea, si hay tres candidatos posibles, A, B y C, y 15 votantes, se pueden dar situaciones que son un poco paradójicas, como vamos a ver ahora. Como vamos a ver ahora. Fijaros, imaginemos que les damos a los votantes la posibilidad de elegir opciones, es decir,
a un votante dado le decimos, ¿tú a quién prefieres de los tres? Y ese votante puede decir, bueno, pues yo al candidato A. Y después, ¿a quién preferirías? Y dice, bueno, pues después de A, si no puede ser A, que sea C. Y después, si no puede ser A ni C, ¿a quién elegirías? Entonces el votante te dirá, bueno, pues B, en ese caso. O sea que esa es la opción A mayor que C mayor que B, en la que un votante prefiere A, si no a C, en segundo lugar, y en último extremo, si no A ni C, pues lógicamente a B. Bueno, pues hay varias opciones distintas. Imaginemos que estamos en esta situación, que esta opción ha sido elegida por 6 votos, la opción B mayor que C mayor que A lleva 5 votos, etc. Esta opción. Y ahora fijaros lo siguiente. Si atendemos al criterio mayoritario, es decir, se lleva la palma el candidato que reciba más votos, sin más, entonces el que gana es A. El candidato que gana es A. Porque A ha sido el primero en 6 casos y ninguno de los otros ha sido el primero en tantos casos. Este es el primero solo en 5 casos, B es el primero en 5 casos, C es el primero en 3 y uno más, bueno, es el primero en 4 casos solamente. Así que si el criterio es el criterio mayoritario, quien gana, A. Ahora, imaginemos que el sistema que estamos siguiendo es un sistema de doble vuelta, es decir, de entre los 3 candidatos, uno puede votar a cualquiera en una primera y en una segunda vuelta, como se hace en Francia o en otros países, en elecciones legislativas, en elecciones presidenciales, perdón, en una segunda vuelta se elige entre los 2 candidatos más votados. Imaginemos que estamos aplicando ese sistema, el sistema de doble vuelta. Bueno, pues fijaros bien, en un sistema de doble vuelta no gana A, en un sistema de doble vuelta gana B. Porque a la segunda vuelta van A y B. A que tiene 6 votos y B que tiene 5. C solamente tenía 4. Y en la segunda vuelta vemos que votan a B estos que hay aquí, los de la segunda opción, porque esos tenían a B como preferido, ya van 5 votos. Y los siguientes, los que eligieron C antes que B y antes que A, también votan a B. O sea que B se lleva 8 votos y A solamente se lleva 7. Luego, si el sistema es a doble vuelta, ya no gana A, gana B. Y si complicamos todavía un poco más la cosa, o sea, si decimos no, el sistema no va a ser ni el criterio mayoritario ni el criterio de doble vuelta, sino simplemente vamos a comparar por pares. Y el que gane a los otros candidatos, el candidato que quede mejor parado que los otros, si yo comparo por pares, ese es el que le damos la plaza. A ese es el que elegimos, el representante. Bueno, pues si hacemos eso, os lo dejo para que lo penséis vosotros con calma, pero veréis que entonces gana C. C le gana a B en 6 casos aquí, y en otros 3 casos también le gana, o sea que ya tenemos 9 votos para C ganando a B. C le gana A en estos 5 votos que hay aquí, en la segunda opción. En la cuarta opción también le gana, o sea que ya lleva 6 votos. Y también le gana A en estos 3 votos. O sea que C le gana a A en 9 ocasiones, luego también queda mejor que A. Así que si comparamos por pares, ¿quién gana es C? Así que llegamos a una situación un poco paradójica en donde cuando hay que elegir entre 3 candidatos, dependiendo del sistema que elegimos, el sistema de elección que fijemos, gana un candidato, gana otro. Bien, ahí hay una pregunta pendiente que es, ¿cuál es la mejor opción para elegir A, B y C? Y ahí las matemáticas también tienen muchas cosas que decir. Lo que pasa es que no tenemos
aquí tiempo para profundizar más, simplemente os dejo la paradoja de que dependiendo de cuál sea el sistema elegido, un candidato u otro será el que salga fijado como representante. Todo esto fue objeto de discusión hace ya mucho tiempo, en el siglo XVIII, por el marqués de Condorcet, un francés que desgraciadamente murió en prisión tras la Revolución Francesa porque fue acusado de elitista, no por ser marqués, sino por haber formado parte de la intelectualidad de la época. Pero bueno, esa es otra historia. Voy a hablar ahora un poco de Newton y eso me va a dar, me va a permitir dar el paso hacia aplicaciones de las matemáticas en el mundo real. ¿Cuál fue una de las más importantes aportaciones de Newton a las matemáticas? Bueno, pues fue el construir matemáticas para poder calcular las posiciones de los planetas en el sistema solar. Newton se llevó mucho tiempo reflexionando sobre el porqué del movimiento de los planetas. Hasta la época habíamos tenido a Kepler, que había deducido unas leyes que seguían los planetas en su movimiento. Y Newton estaba empeñado en encontrar una explicación a esas leyes. Y estuvo mucho tiempo, años, reflexionando sobre el porqué. Y al final acabó encontrando una explicación. Y la explicación es la gravedad, la atracción. Eso se ve en esta figura. O sea, aquí tenemos un planeta que se mueve alrededor del Sol y va siguiendo una trayectoria que, como veis, es una trayectoria curvilínea. Si no existiera la atracción gravitatoria del Sol hacia el planeta, una vez que pase por el punto en el que estáis viendo, seguiría, ¿por qué no? Seguiría una trayectoria rectilínea y se escaparía de la elipse que nosotros conocemos que sigue. El hecho de que no se escape, el hecho de que el planeta no se vaya y siga atado de alguna manera al Sol, se debe a que el Sol está de alguna forma tirando del planeta con una fuerza gravitatoria. Eso fue deducido por Newton. En realidad hay una controversia sobre si fue él o fue un ayudante que tenía, que se llamaba Hooke, que trabajaba en realidad para él, quien dedujo la ley de la gravedad. Pero bueno, eso forma parte de la leyenda y forma parte de la historia pequeña. Se le atribuye a Newton el descubrimiento de la ley gravitatoria tal y como la conocemos hoy. Y entonces lo que hizo fue construir unas matemáticas que le permitieran calcular las posiciones del planeta usando esa ley. Y con esas matemáticas fue capaz de describir el comportamiento del sistema solar, y con esas matemáticas somos hoy día capaces de calcular, por ejemplo, estas órbitas. Estas órbitas en donde están representados a escala el Sol y los planetas del sistema solar y las trayectorias que siguen. Así que tenemos aquí todos los planetas moviéndose alrededor del Sol, calculadas sus posiciones usando técnicas numéricas que se basan en las leyes que dedujo Newton. Bien, esto es muy común. Es muy común que un fenómeno físico, como por ejemplo el movimiento de los planetas, pueda ser escrito con matemáticas, que nosotros podemos matemáticas calcular, describir, digamos, cuantitativamente el comportamiento del fenómeno. Y un primer ejemplo es
el cálculo de las posiciones de los planetas en el sistema solar, que hoy día se puede realizar con una enorme precisión. Otro ejemplo en la misma línea, muy actual, es este que estáis viendo, en donde estamos describiendo cuantitativamente el comportamiento de una epidemia. Probablemente habéis oído hablar ya muchas veces en los meses pasados de un modelo muy conocido que se llama el modelo SIR. El modelo SIR, S-I-R, es un modelo inventado por Kermack y McKendrick, dos científicos del siglo pasado, y que se ha aplicado muchas veces con éxito a la descripción de epidemias. Como sabéis, estamos viviendo una época muy difícil debido a una gran epidemia, lo que se conoce con el nombre de una pandemia, que hoy día afecta prácticamente al mundo entero. Bien, este modelo es un modelo muy sencillo y por tanto describe el comportamiento de la pandemia con poco detalle, pero es capaz de decirnos cosas. Aquí está aplicado a otra epidemia, una epidemia de gripe que hubo en el año 1978 en una escuela de Londres. Y veis que en ese caso simple, o relativamente simple, produjo resultados que se parecen mucho a los resultados reales. Vamos a ver, aquí tenemos tres curvas. La curva azul, la curva roja y la curva verde, que corresponden a la evolución en el tiempo de el número de enfermos de la pandemia que están clasificados en tres grupos. Por un lado tenemos a los susceptibles. Susceptibles son aquellos que en realidad, esos no son enfermos, esos son en realidad los elementos de la población, los individuos que son infectados, es decir, que están en riesgo. Esos son los susceptibles. Los susceptibles al principio son todos, y a medida que va pasando el tiempo, pues van siendo cada vez menos, porque se van poco a poco infectando. Los susceptibles van disminuyendo y al final, bueno, pues acaban siendo muy poquitos. La curva roja nos habla de los infectados. Los infectados son aquellos individuos que se contagian, lógicamente, de la enfermedad. Y vemos que al principio hay muy pocos, realmente muy pocos, y que a medida que va pasando el tiempo, bueno, pues primero aumenta y luego cuando se van recuperando, cuando van pasando la enfermedad, disminuyen de nuevo. Y luego tenemos una tercera curva, que es la curva interesante, es la curva de los recuperados, los que son recuperados, los que han pasado la enfermedad. Eso al principio, pues lógicamente no hay ninguno, porque ninguno ha pasado la enfermedad, y al final, bueno, pues son todos los que antes, prácticamente todos los que antes eran susceptibles. Bien, este modelo, si se conocen bien las ecuaciones, describe con bastante fidelidad el comportamiento de una epidemia. El problema está en conocer bien las ecuaciones, en conocer bien los números, los coeficientes, las constantes que aparecen en las ecuaciones. Pero una vez conocidos esos números, es un modelo que hoy día se acepta que describe bien el comportamiento de la epidemia. Y aquí está aplicado en el caso, como decía, de una epidemia de gripe en el año 1968, y veis que el número de infectados coincide con los números conocidos, números reales de infectados que fueron medidos, que fueron contados a lo largo del tiempo, que son esos puntitos negros que hay ahí. O sea que el modelo fue validado, es decir, comprobado que era válido en aquel caso, de igual manera que ha sido validado, que ha sido comprobado en muchos casos posteriores. También lo ha sido con la pandemia actual. O sea, lo que ocurre es que a partir de un cierto momento, como ya sabéis, hemos cambiado las ecuaciones de nuevo y hemos empezado con un segundo ciclo, con una segunda ola, en donde vuelve a ocurrir
y hasta que no lleguemos a un segundo pico, pues ya sabéis que no estaremos tranquilos porque la pandemia continuará haciendo estragos. Pero ya veis que las matemáticas también sirven para describir el comportamiento de una epidemia o de una pandemia con cierta dosis de precisión. Aquí está otro modelo un poco más complejo en donde también se describe el número de infectados, pero ahora distribuidos en el tiempo. Es decir, suponemos que hemos puesto a los individuos en fila, en una fila que va entre este punto, el origen, a este otro que hay aquí, en el eje que hay a la izquierda. Y bueno, una vez puestos en fila, estamos contando los individuos infectados, perdón, los individuos infectados en cada instante de tiempo. Y eso nos va dando en cada instante de tiempo una superficie que nos permite calcular la evolución de la epidemia. Y bueno, si lo que hacemos es contar los susceptibles en cada instante de tiempo, pues volvemos a ver que al principio hay muchos susceptibles, al principio, y a medida que va avanzando el tiempo, los susceptibles van tendiendo a ser menos y al final prácticamente ninguno porque han pasado ya de una o de otra manera la enfermedad. Otra cosa que se puede hacer, que es aún más interesante, es aplicar las matemáticas para el tratamiento de tumores. Aquí tenéis un esquema en el que estamos viendo un corte del cerebro. En ese corte hay una mancha verde y una mancha roja. Se supone que en la mancha verde, comienza un tumor y comienza a expandirse y se supone que estamos aplicando una terapia cerquita en la mancha roja, por ejemplo, una terapia basada en la radioterapia que está intentando que el tumor no crezca. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues con esto conseguimos una situación como la que veis aquí en la figura. Fijaros, el tamaño del tumor crecería como indica la curva roja, la curva de estrellas rojas, inexorablemente. Si no hiciéramos nada, el tamaño del tumor crecería con gran velocidad, sin remedio, y llegaría a un límite, que es el que marca este nivel verde, a partir del cual el paciente ya no sobrevive. Eso es lo que tristemente ocurriría en un tumor cerebral. De hecho, se sabe que el tumor cerebral tiene un crecimiento excesivamente grande como para que se pueda curar una vez detectado. O sea, tristemente, la gran mayoría de los tumores cerebrales, una vez que se detectan, pues ya son letales. Es prácticamente imposible evitar que conduzcan a un desenlace fatal. Solo hay una porción pequeña de tumores cerebrales que pueden ser afortunadamente curados. Vamos a situarnos en uno de esos casos. Inicialmente, en un tiempo inicial, el tumor es muy pequeñito, nos hemos dado cuenta de que está ahí y entonces iniciamos un tratamiento. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Bien, el tratamiento consiste, tal y como marca la curva azul, en aplicar radioterapia en determinados instantes de tiempo. Cada vez que se aplica la radioterapia en un instante determinado de tiempo, baja el tamaño del tumor, como estáis viendo. Aplicando radioterapia en el primer instante de tiempo que veis, en el primer pico, baja el tamaño del tumor. Si aplico una segunda vez, baja de nuevo el tamaño del tumor. Entonces consigo mantener el tamaño del tumor pequeño o relativamente pequeño durante un gran intervalo de tiempo. Imaginemos que estos son ciclos de radioterapia y que lo que aquí se están representando son años. Bueno, estos años son de vida para el paciente. Una vez que la radioterapia deja de aplicarse, el tamaño del tumor, desgraciadamente, vuelve otra vez a subir y vuelve a llegar un desenlace fatal. Pero si hemos
sido capaces de aplicar la radioterapia durante largo, alargar la vida del paciente, a lo mejor la hemos conseguido alargar tanto como para que, bueno, ya el paciente, si tiene que morir, muera por otra causa, no por la, no a causa del tumor. Afortunadamente, las matemáticas también nos permiten averiguar cómo tenemos que aplicar la radioterapia en este intervalo de tiempo, en este largo intervalo de tiempo, para conseguir alargar lo más posible la vida del paciente. Esa es otra de las posibilidades que tiene, y para ello, bueno, pues lo que hay que hacer es representar el mundo, en este caso el crecimiento del tumor, con matemáticas y hacer los cálculos que las matemáticas nos permiten. En estas dos páginas web podéis encontrar muchos ejemplos de aplicación de las matemáticas a la oncología y en particular al tratamiento de tumores cerebrales, algo que afortunadamente hoy permite alargar y salvar muchas vidas. Otra aplicación interesante de las matemáticas es la generación de energía solar. La energía solar, concretamente la energía termosolar, es la que corresponde a lo que estáis viendo ahí. Lo que estáis viendo es una torre en donde hay un receptor rodeado de miles de espejos. ¿Y cómo funciona la energía solar aquí? Bueno, pues estos son los espejos que se ponen alrededor de la torre. Bien, pues, ¿cómo funciona la energía solar en una situación como esta? Este es el receptor. Bien, lo que está ahí escrito, los espejos reflejan la luz del sol sobre el receptor se calienta y ese calor, esa enorme cantidad de energía calorífica que recibe, bueno, pues debido a la luz que le transmiten los espejos, mueve un fluido en el interior, y ese mueve determinadas turbinas que generan electricidad. O sea que se pasa de la energía luminosa aportada por el sol a una energía calorífica en el receptor, luego a una energía mecánica, que es la que mueve el fluido, y luego a una energía eléctrica generada a partir de turbinas. Así funciona la planta termosolar, las plantas termosolares que hemos estado viendo, enviando, como veis, luz sobre el receptor, como se está apreciando en esta foto. Bueno, ¿qué se plantea aquí como problema matemático importante? O sea, entre otras cosas que se puede plantear como un problema matemático importante. Bueno, pues por un lado, ¿dónde con los espejos? ¿En qué disposición poner los espejos? Y por otro lado, ¿a dónde deben apuntar? ¿A qué parte, a qué zona del receptor deben apuntar los espejos? O sea, la energía que se genera depende de todo eso, de las posiciones de los espejos y de la zona a la que apuntan. Bien, las matemáticas permiten calcular la energía asociada a determinadas posiciones y a determinados puntos a los que apuntan esos espejos. Es una función, es una cantidad que depende de todo eso, de las posiciones de los espejos y de los puntos a los que va dirigida la luz reflejada. Y las matemáticas permiten maximizar, es decir, hacer lo más grande posible esa energía, hacer lo más grande posible esa energía, poniendo adecuadamente los espejos en determinados puntos y haciendo que apunten a determinadas zonas del receptor. Este es un ejemplo de un campo real que está cerca de Sanlúcar la Mayor. Es un campo que pertenece a Abengoa, una empresa que genera Abengoa Solar, que genera energía termosolar.
Es el campo llamado, se conoce con el nombre PS10, un campo formado por 624 espejos situados alrededor de la torre. La torre está abajo y el campo se ha generado poniendo espejos en fin, en donde su producción es alta. Este es otro ejemplo de campo, es lo que se llama un campo espiral. Hemos visto antes un campo espiral circular en una de las imágenes que he mostrado. Este es un campo real, espiral, en donde de nuevo el receptor, la torre con el receptor está abajo, está situado en el origen de coordenadas de esta figura, y los espejos están por encima reflejando la luz. Este es un campo que imita en cierto modo la naturaleza. La naturaleza en varios fenómenos en donde debe captar de alguna manera óptima la luz del sol, se ordena ella misma a espirales. Así que es un campo en donde de alguna manera se imita fenómenos naturales. Bien, y este es un campo que hemos calculado nosotros. Un grupo de profesores en el que yo me encuentro ha calculado un campo con determinadas técnicas matemáticas, que no es el momento de describir con detalle. Es un campo distinto que hemos calculado nosotros. Y estos son los valores de la energía anual que da cada uno de los campos. Y vemos que el nuestro, que es el tercero, que se ha bautizado con las siglas GS10, produce una energía anual superior a la que producen los otros dos. O sea, hay otros indicadores como son las potencias en lo que se llama el tiempo de diseño, punto de diseño, en donde los valores son también competitivos, no máximos, pero sí competitivos. Así que el campo que hemos calculado es un campo que de generarse, de construirse, permitiría un buen rendimiento en cuanto a energía solar. Así que ya veis que con matemáticas podemos afinar y mejorar, de hecho, algunas de las cosas que hoy día funcionan, e incluso ya que optimizar su rendimiento. Otro ejemplo en donde las matemáticas, el plástico que hoy día inunda nuestros océanos. Ya sabéis que hay varias manchas de plásticos que están repartidas por distintos lugares del océano, y probablemente también sabéis que hay un sistema que se llama el Ocean Cleanup System, que está intentando limpiar desde hace unos meses esos plásticos. El sistema consiste en una estructura como la que se ve aquí en esta foto, una estructura flexible de plástico de la que cuelga, como veis en esta foto submarina, de la que cuelga una especie de cortina de unos 3 o 4 metros de altura, que va arrastrando el plástico según se va moviendo la estructura. O sea, el plan que quiere seguir la estructura es dirigirse a los lugares donde hay plástico, guiada por barcos adecuados, y una vez que se dirija a esos lugares, amontonar el plástico en determinados puntos estratégicos para que ese plástico pueda ser transportado a tierra y reciclado y por tanto destruido. Bueno, pues hay un montón de preguntas todavía sin respuesta definitiva, que son preguntas difíciles. ¿Por dónde empezar? ¿Qué forma debe adoptar la estructura para abarcar el mayor plástico posible? ¿Dónde acumular la basura plástica? Etcétera. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre el momento en el que se acumula la basura y se lleva a tierra? Etcétera. Son un montón de preguntas que necesitan respuestas, y esas respuestas se consiguen con un modelo matemático que describa el comportamiento y que permita calcular y prever qué es lo que va a ocurrir según se tomen unas decisiones u otras para tomar la correcta y optimizar el proceso.
Las matemáticas también están presentes en este proceso. Y voy a terminar con ejemplos que tienen que ver con la mecánica de fluidos. Son ejemplos clásicos, pero muy interesantes también, en donde las matemáticas están presentes. La pregunta es cómo diseñar, por ejemplo, cómo diseñarlo. Entonces, el proceso matemático que hay detrás de ese diseño consiste en hacer dos cosas. Primero, calcular cómo presiona el aire alrededor de ese automóvil o de ese avión. Y después, mejorar el diseño del automóvil o del avión para que la presión no sea excesiva y para que el comportamiento sea el correcto. Para eso hace falta resolver unas ecuaciones muy complicadas, que no os pido que comprendáis, porque, en fin, para comprenderlas hace falta primero aprender mucho. Unas ecuaciones muy complicadas son las que permiten describir el comportamiento del aire, en particular de la presión, en torno a ese posible automóvil, ese posible avión. De hecho, son tan complicadas estas ecuaciones que otro de los problemas del milenio, otro de los problemas premiados con $1 millón, consiste en resolver estas ecuaciones, porque nadie sabe resolver estas ecuaciones. Lo que sí sabemos hacer es calcular soluciones aproximadas de estas ecuaciones. Sabemos calcular cómo se comporta aproximadamente el aire en torno a un automóvil como este. Y aquí tenemos un cálculo que nos da las trayectorias de las partículas. También sabemos calcular cómo se comporta el aire en torno a un avión. Y aquí tenemos pues una visualización de las trayectorias que siguen las partículas en torno a un ala de avión. También sabemos calcular cómo se comporta la presión. Esta gráfica, que es un poco más simple que las anteriores, me gusta mucho porque permite comprender cuál es el comportamiento de la presión en torno a un avión. Imaginad que hemos tomado un sistema de referencia fijo respecto del avión y es el aire el que está viniendo hacia nosotros, que está viniendo hacia el avión. Y esto lo que representa, esta figura lo que representa es la presión. Los valores máximos de la presión se dan justo por delante del avión, en los puntos de ataque, por debajo. Y los valores mínimos de la presión se dan de los puntos de ataque del avión inferiores, por abajo, y los puntos que hay inmediatamente por encima. Y esa diferencia de presión, de abajo a arriba, es lo que hace que el avión vuele. Eso es lo que genera una fuerza que sustenta el avión en el aire. Si no hubiera esta diferencia de presión, de abajo y de arriba, el avión no tendría por qué mantenerse en el aire y caería bajo el efecto de la gravedad. Justamente esa diferencia de presión es lo que permite que el avión vuele. Bien, pues este cálculo es un cálculo aproximado de la solución de la presión que resuelve las ecuaciones que hemos visto antes. Y como he dicho antes, una vez calculada la presión, estamos en disposición de diseñar el perfil del avión más adecuado posible, porque para cada perfil vamos a tener un comportamiento distinto y con un perfil adecuado vamos a conseguir estabilizar el flujo. Aquí vemos un detalle en donde se ve el campo de velocidades en torno al perfil anterior y vemos que el perfil es adecuado en el sentido de que los posibles torbellinos o vórtices que se puedan formar en la parte posterior son de tamaño reducido. Bien, esto es algo ya mucho más realista. El diseño de Airbus A320 se debe a cálculos muy complicados en donde se ha medido de alguna forma la presión que actuaba sobre el avión en cada uno de los puntos. Bueno, pues voy a terminar con algunas recomendaciones que son estas que hay aquí. Ahí hay una web en donde os recomiendo que
os conectéis de vez en cuando, porque eso os servirá, si os interesa, para comprender el papel de las matemáticas. Y os voy a recomendar también un libro, Cartas a una joven matemática, de Ian Stewart, que es un matemático dedicado, aparte de la investigación, a la divulgación, en donde se describe con acierto, en mi opinión, la carrera universitaria, no solo las matemáticas, sino la de ciencias en general, a través de los ojos. Un libro de fácil lectura que os puede ayudar a haceros una idea de lo que se puede hacer, no solo con matemáticas, sino con cualquier estudio científico. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, y espero que os haya gustado y os haya servido esta presentación para acercaros al mundo matemático un poco. Yo por lo menos, en fin, eso es lo que he intentado.